Muchísimas gracias por ese saludo desde China. A continuación, vamos a darle la bienvenida al presidente de Puerta de Oro, la empresa de desarrollo del Caribe, Ricardo Vives, quien es arquitecto de la Universidad de los Andes, con varias maestrías en diseño, en gobernanza, pero sobre todo con una amplia experiencia en proyectos de ciudad. Por este motivo, pues ha sido nombrado en el 2020 el presidente de esta gran empresa que no solamente diseña, sino proyecta ese futuro de nuestra ciudad y sobre todo de nuestro territorio en Barranquilla y el Atlántico. Nos va a presentar la propuesta de ciudad a 2100, entonces le damos la bienvenida a Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí hoy. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Marcela, el rector que nos tuvo que bajar hace poco, Camacol, muchas gracias de verdad por este espacio. Y como dice Marcela, tengo el honor, el privilegio de presentarles un proyecto que venimos trabajando desde el distrito, desde la gobernación, el área metropolitana y a través de un consenso también con el sector privado y el sector público en imaginarnos qué ciudad queremos ser al año 2100. Me regalan un segundo mientras aparece la presentación, pero digamos que en el marco de esta semana y con la Asociación de la Amistad Colombo-China, para nosotros es importante empezar a tratar de entender si nuestra idea de lo que queremos ser como ciudad empieza a alinearse con las visiones internacionales que existen de urbanismo, de ciudades y qué simbiosis puede empezar a aparecer. Así que, digamos, gustosamente aceptamos la invitación y desde el principio, por favor. Esa es la primera posición. Entonces, como les veía contando, ¿por qué 2100? Y aquí hay una reflexión un poquito compleja donde se empiezan a unir tres puntos. El primero, que es un fenómeno mundial, pero cuando lo empezamos a mapear en Barranquilla y en el área metropolitana, empiezan a haber unas alertas rojas y es la rápida urbanización, el proceso de consumo de tierra para convertirlo en uso urbano, de suelo rural a uso urbano. En 1821, digamos que hace poco más de 201 años, la ciudad era un pequeño caserío al borde del río Magdalena. En tan solo 20 años se ha consumido mucha más tierra de lo que se consumió en los primeros 180 años de existencia o de reportes de existencia de la ciudad. Y eso no es un problema en sí, el crecimiento no es el problema es cómo crecemos. El consumo desmesurado de tierra empieza a traer, por supuesto, una expansión de la huella urbana que va en detrimento del medio ambiente, pero además empieza a generar estrés en los sistemas de la ciudad. Si la gente se muda un poco más lejos de los centros de las ciudades, el transporte público, los servicios públicos, la educación, la salud, tiene que salir a corretear a esas nuevas poblaciones para ofrecer una calidad de vida homogénea. Y generalmente en las urbanizaciones informales no se puede suplir y empiezan los problemas de calidad de vida y desigualdad social, precisamente porque la rapidez con la que se ha consumido la tierra para vivienda no alcanza a equilibrar con la rapidez con la que se pueden surtir estos servicios. Adicionalmente a esa reflexión, ¿por qué 2100? Cuando empezamos eran 80 años, ya son 78, sonaría muchísimo, pero para nosotros, si tenemos en contexto que hacer un edificio de vivienda se demora 1 año para estructurarlo, 1 año más o menos para venderlo, 2 años para construirlo, estamos hablando de 4 a 5 años hacer un edificio de vivienda. Ahora imagínense hacer toda una urbanización, todo un pedazo de ciudad.
son procesos muy lentos. Y es un poco anecdóticamente como usamos nosotros la referencia, si un año de un humano son 7 años de los perros, un año de un humano son como 10 de las ciudades. Entonces pensar en 8 décadas, 80 años, es muy corto tiempo para las ciudades, al fin y al cabo. En ese orden de ideas, y para traer a colación, el barrio del Prado estaba celebrando hace poco 100 años de existencia. Un barrio pensado, organizado, estructurado, con espacio público, con arborización, con servicios públicos, con norma. Fue un barrio que ya cumplió 100 años y todavía está perfectamente vigente. Por eso la importancia de organizarnos y de planificar y de estar estructurados. Y 100 años sonaría un montón y no lo son. Tú caminas por el barrio del Prado y no te sientes que estás en un barrio de 100 años. Y para acabar de rematar, cuando uno saca la cuenta de 80 años, de pronto uno dice que eso no me toca a mí. Es probable, es altísimamente probable, es 100% seguro que no nos va a tocar a nosotros, pero sí le va a tocar a nuestros hijos, seguro. Yo tengo 2 niñitos, uno de 1 año y uno de 6 meses en la casa, seguro le va a tocar a ellos y segurísimo le va a tocar a nuestros nietos. Entonces pensar en esta ciudad y pensar en que nosotros hoy somos la comunidad barranquillera y ellos que no han nacido también son la comunidad barranquillera, este proyecto 2100 cobra mucho sentido para los barranquilleros. Dicho eso, explicando un poquito el fenómeno de lo que podría llegar a pasar si no organizamos el territorio, el suelo de expansión pues es suelo que pareciera virgen, que pareciera natural, que una que otra situación como una avenida, la Circunvalar de la Prosperidad, un hecho, digamos, de infraestructura puede ocurrir, pero esta tierra es de alguien, siempre la tierra es de alguien. Desafortunadamente, en muy pocos casos la tierra es del gobierno o del público, pero la tierra siempre es de alguien y esas líneas normalmente no las vemos. Con obras como la Circunvalar de la Prosperidad empezamos a tener acceso a la tierra que normalmente no se veía y empieza la especulación inmobiliaria y empieza a suplir, siendo como el ser humano cuando va pasando de la niñez a la adultez y etcétera, que va madurando como ser humano. Y dentro de ese ejercicio nos proyectamos y hay que aterrizar ese Barranquilla en el contexto del cambio climático. No podemos olvidarnos que somos etcétera, que va dentro de un gran planeta. Y el cambio climático no significa lo mismo para todos. Tenemos que aterrizar que estamos muy cerca al Ecuador, pero estamos aún más cerca a las otras latitudes un poco más mayores y a los trópicos. Tenemos que aterrizar además que somos una ciudad vulnerable a inundaciones por el aumento del nivel del mar, pero también por las fuertes lluvias y porque somos una ciudad de agua. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que mitigar, por supuesto, nuestra carrera a 0 emisiones de carbono, hay que cumplirla. Sin embargo, si en toda Colombia apagaran el interruptor de la luz mañana, eso sería el 0.000x% de todas las emisiones de carbono del planeta. No significa que no tenemos que hacer la tarea, tenemos que hacer la tarea de tener una huella de carbono cero. Pero nuestra responsabilidad ambiental va mucho más alineada con los espacios de conservación y no cometer los mismos errores que cometieron en otros países sin saberlo, por supuesto. Entonces, tenemos que proteger nuestras zonas, tenemos que no hacer proyectos que generen nuevas emisiones de carbono y por eso el impacto de la mitigación de lo que sí va a pasar en el resto del planeta, que son 2 grados más de temperatura, nos va a impactar a nosotros por estar en el trópico y nuestro trabajo tiene que ver mucho más con adaptación al cambio climático, que son las energías renovables, prevenir enfermedades, nuevas enfermedades infecciosas por el cambio del panorama, asegurar tener seguridad alimentaria con espacios de cultivos y por supuesto la resiliencia para evitar inundaciones y contaminaciones desmesuradas. Y en esto nos aventuramos con este grupo de expertos, con este chip de restaurar, conectar y crecer, nos aventuramos a hacer un ejercicio de qué tipo de proyectos podrían salir. Empezamos por el ámbito urbano, por el perfil de los consultores que teníamos y ya estamos trabajando en otros planes sectoriales al año 2100, el plan de movilidad a 2100, el plan de vivienda a 2100, el plan cultural a 2100 y vamos a empezar a hacer esos detalles sectoriales y en el plano urbano
pusimos a prueba ese marco teórico con esos 3 principios y logramos aterrizar 5 proyectos que les muestro hoy, que más que proyectos que ya estén listos para ejecutarse, que ya estén listos para construcción, son proyectos piloto para empezar a probar el marco teórico y si esta ciudad de restaurar, crecer y conectar es la que queremos ser. El primer proyecto se llama Electricidad, y es básicamente un componente donde en una calle típica de Barranquilla como la Murillo, ¿cómo hacemos para darle espacio a la naturaleza? ¿Cómo hacemos para mejorar la conectividad? ¿Y cómo mostramos síntomas de que estamos madurando como sociedad? Y convertimos la Murillo en esto. Hay un canopy, digamos una pérgola flotante que tiene paneles solares translúcidos que permite dar un poco de sombra, mejorar la calidad de nuestro espacio público con un poco de sombra que permitiría caminar y montar bicicleta. Al mismo tiempo genera energía para el sistema de transporte que eventualmente puede ser vehículos autónomos, estamos hablando del año 2080, que esto perfectamente puede pasar. Espacio para la vegetación, espacio para la calidad de vida y por supuesto un balance entre el espacio para el carro y el espacio para el peatón, donde tenemos de verdad espacio para todo el mundo cabe en la misma vía y todo el mundo la puede utilizar. Otro ejemplo, le hemos llamado Porociudad, y es cómo convertimos ese gran reto que teníamos como ciudad de trabajar con las aguas pluviales y canalizar tantos arroyos que se han canalizado y los que faltan, y esa tarea de infraestructura que teníamos, ahora cómo le podemos dar un matiz de soluciones basadas en la naturaleza. En su momento el problema era tan urgente que teníamos que canalizar. Ya no tenemos esa urgencia y podemos pensar en algo más. Y esto, que es un típico arroyo de la ciudad de Barranquilla, cielo abierto, ¿cómo se puede volver en un gran parque? Cómo esa frontera gris del box culvert del arroyo se puede convertir en una frontera más verde que eventualmente no solo solucione el problema de inundaciones que había, sino que se vuelva en oportunidades para la calidad de vida de las personas que viven alrededor de este espacio. Y por supuesto, mejorando esas condiciones urbanas, podemos incluso ver algo de densificación que nos permite crecer en altura, crecer literalmente. Otro de los proyectos lo hemos denominado Corazones Vibrantes, y es cómo encontramos dentro de la ciudad espacios privilegiados como este, que es la centralidad de la 72 con 46, que tienen hiperconectividad, hiperoferta de servicios de comercio, institucionales, incluso infraestructura deportiva de escala metropolitana, que tienen oferta de vivienda, que la gente se puede ir caminando al trabajo, y encontramos oportunidades para densificar y reaprovechar esas calles, esos servicios públicos, esa conectividad de transporte que ya está, y la aprovechamos para que más gente pueda vivir en esos espacios. Un poco la norma urbana, un poco las oportunidades que la gente no ha podido ver aún. Y en este caso, un caso de ejemplo es el área circundante a cualquier estadio, a cualquier sitio hiperconectado, redensificarla. Otro que hemos llamado las 5 hermanas es cómo encontramos espacio literal para la naturaleza. Y tratamos de ver en estos espacios poco poblados, digamos que son pocos habitantes por hectárea. Esto es un sector del suroccidente de la ciudad. Y encontramos espacio para redensificar los costados en algunas estructuras perimetrales y abrirle el espacio a la naturaleza que poco a poco hemos ido invadiendo. Por supuesto, tratando de mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven en estos sectores y al mismo tiempo mejorándola aún más por el espacio público que van a tener. Y la ciudad, con estos nuevos corredores verdes, con estas nuevas hectáreas de espacio público, empieza a tener una calidad de vida urbana un poco más homogénea en todo el territorio. Y el último, que es la ciudad del río. Digamos, es una oportunidad incalculable que tiene Barranquilla. Ya lo viene trabajando, pero se han hecho solo los primeros pasos. Repito, no es un proceso rápido, pero toda la margen del río era esto, eran patios, eran bodegas, incluso había unas zonas subutilizadas o sin utilizar. El POT ha organizado unos sectores donde se puede continuar con la actividad portuaria porque el río lo permite aún por las profundidades,
pero donde ya hay una sedimentación natural del meandro del río, se reconvirtió y se propone repotencializar eso para tener espacios de vivienda y de nuevas ciudades que estén en el centro, geográficamente hablando, en el centro de la ciudad. ¿Y cómo pasamos de esto a una ciudad que en 650 hectáreas que tiene de la margen del río, que están en ubicación central, como les mencionaba, las reconvertimos para que dejen de ser patios y bodegas y lotes subutilizados y se puedan convertir en esto, en una nueva ciudad de caminar, de 15 minutos, de trabajar, vivir, jugar, una nueva ciudad de barrios de uso mixto, con vivienda de interés social, con vivienda de todos los niveles socioeconómicos, pero que sobre todo sea el motor de esta ciudad sea restaurar, conectar y crecer. Y por último, los invito, si quieren, toda esta información es pública, esto es un proceso orgánico, esto está andando, los invito a que descarguen la información, que estén muy pendientes, que vamos a continuar con estos talleres, con estas sesiones de participación. Y como les comentaba en el transcurso de la presentación, ahora vienen los planes sectoriales para imaginarnos qué ciudad queremos ser al año 2100. Muchas gracias.